Baseball All Stars. Hoy nos encontramos en el mirador de la represa de Comerío junto a una persona muy especial para dicho pueblo como parte de nuestra cobertura de Comerío. Pablín Centeno, bienvenido a Central All Star. Gracias. Pablín se destacó en lo que fue la política de nuestro pueblo, el deporte y el servicio en la comunidad. Y para comenzar esta entrevista, sabemos que Pablín está trabajando en varios proyectos para resaltar lo que es la cultura de este pueblo. Y uno de sus proyectos se titula Comerío 60 años después. Quisiera que nos comentes un poco acerca de este proyecto, que es un libro. Sí, se trata de la recopilación de la historia de Comerío a partir de los años 60 hasta principios de los años del 2000, para recoger la historia de nuestro pueblo en términos de su origen, su desarrollo, sus personajes pintorescos, sus figuras ilustres y sus tradiciones y sus costumbres. La idea es que sea una secuencia de un libro que hace muchos años atrás escribió don Epifanio Fi Jiménez, que fue una figura muy importante de nuestro pueblo, y escribió un libro que se llama Comerío y su gente. Y yo pues quise darle como la secuencia, porque él lo terminó por ahí por los años, creo que en el 1956, 57 se escribió ese libro. Y yo pues quiero continuar esa historia que él escribió pues 50 años o 60 años después, y es lo que ya casi estoy por terminar y que espero que ya más tarde durante este año pueda tenerlo ya publicado. Y otro proyecto muy importante que tiene usted es una revista. Háblenos sobre la revista, cómo se va a llamar y qué puntos va a tocar de Comerío o del área central de Puerto Rico. Bueno, es un tipo de revista informativa del centro, porque es que el centro de la isla ha tomado mucho auge, principalmente con el turismo interno, y observo que, por ejemplo, Comerío, Barranquita, Orocovis, estos pueblos naranjitos, pues han desarrollado una economía a través de sus áreas pintorescas, podría decir, lo que llaman el chinchorreo. Pues la gente del centro se ha preparado para recibir a cientos o miles de turistas que de la zona metropolitana viajan a la isla para probar la comida al fogón o cierto tipo de especialidad en comida que es tradicional de Puerto Rico. Entonces observo pues cómo el centro se ha ido desarrollando, acoplando este tipo de turismo. Yo mismo he ido o me he encargado de visitar, por ejemplo, en Orocovis, Villalba, Barranquita, pues sitios bonitos, ¿verdad? Como los chorros de Doña Juana, el cañón de San Cristóbal, las famosas longanizas, aquí donde estamos, la represa en el Salto. Es el más importante. Exacto. Claro. Y en cierta manera, pues tratar de tomar en esa revista pues otros datos, comenzando con la primera edición, que es dedicada a mi barrio, al Salto, y contando un poco de su historia, de sus costumbres, tradiciones, y también pues de la cuestión del chinchorreo, que también en estos últimos años, yo diría, que ha tomado auge por el atractivo que ha tenido este desarrollo turístico y ecoambiental que se está haciendo en este lugar. Y hablando de lo cultural que está tratando de resaltar en todos los pueblos, sé que en el libro comenta un poco acerca de las fiestas patronales, de las escuelas en Comerío. Cuéntanos un poco de qué es lo que va a abarcar en ese libro. Bueno, lo que ocurre es que cuando uno ya hay un problema de migración, o sea, mucha gente de Comerío pues ha emigrado a los Estados Unidos, y lo que escucho cuando vienen, por ejemplo, al Festival Jíbaro, vienen a las fiestas patronales, pues la nostalgia de cuando estudiamos en la escuela superior, de cómo eran las fiestas patronales de antes, los field days, los class nights, y una serie de costumbres y tradiciones que quizás los que vivimos aquí todos los días, como no le damos tanta importancia. Entonces en el libro, pues todas las personas que añoran esa vida pasada en nuestro Comerío, pues lo van a poder revivir un poco. También el libro toca el aspecto deportivo del pueblo. ¿De qué deportes exactamente habla el libro y cuáles son los equipos tal vez que mencionan? Bueno, estamos escribiendo sobre las glorias del béisbol comerieño.
porque el béisbol entiendo yo que es el deporte rey en Comerío. Se juega voleibol, se juega baloncesto, pero en el béisbol, pues por ejemplo el Parque de la Hacienda tiene el nombre de Guagui Robles. ¿Quién fue Guagui Robles? Creo que fue uno de los primeros jugadores de Comerío que jugó AA, y jugó AA en Yabucoa. Posiblemente no firmó porque en aquella época pues no había parques cerca y se le hacía difícil moverse porque tampoco tenían transportación a otros parques donde sí se jugaba béisbol ya a otros niveles. Y así sucesivamente, Cifredo Chuma Alicea, pues uno es mi ídolo, ¿verdad? Porque él jugó AA de Vega Alta, jugó de Comerío y también perteneció por muchos años a la Selección Nacional de Puerto Rico. El mismo Jesús Afeitao Evia, Esteban N. Ortiz, Tony Fontana, o sea, una gran cantidad de peloteros que en mi época de niño, de joven, de quizás joven adulto, pues los vi jugar y los vi defender los colores de mi pueblo y no quisiera dejarlo. Y una serie de peloteros que yo no vi jugar, pero que todavía algunos viven y algunos los escritos de fiestas patronales pues tienen sus historias. Y yo quisiera que el pueblo hoy conociera a las glorias del béisbol que en aquellos años, quizás 50 o 60, le dieron lustre a nuestro pueblo. Perfecto, bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a culminar, la primera parte, la primera sección de esta entrevista. Luego vamos a estar viendo unas imágenes, pero después le vamos a estar comentando sobre eso. Así que, Pablo, muchas gracias por lo que fue esta primera fase y usted no se despegue. Y ahora, para hablarnos sobre su juventud en el pueblo de Comerío, pasamos con Pablo y disfruten de esta conversación entre padre e hijo. Saludos, nos encontramos con Pablín Centeno, ¿verdad? El lugar donde él se crió. Pablín, cuéntanos algo sobre este lugar. Bueno, en la época cuando yo me criaba, para los años del 1950, la mayoría de las personas de esta zona de Comerío vivían de este lado de las represas. La represa está frente a mí al fondo y la gente venía aquí a sembrar tabaco y sembrar plátanos, se sembraba café y el aspecto de la agricultura pues era lo más importante. Aquí la ventaja era que, por ejemplo, ves las panas arriba, pues aquí se almorzaba de la finca. Se tenían panas, yautías, plátanos, guineos y se criaban cerdos, se ordeñaba la vaca. Prácticamente las familias de aquel entonces vivíamos de la finca, de lo que producía la finca, y muy pocas cosas se compraban en el mercado. En este ambiente era un ambiente muy sano, donde la familia y los vecinos se apreciaban pues como eso, como familia, y a mí me encantó y me creó en mi vida, pues es como una enseñanza, como una estructura de formación entre gente humilde, gente pobre, gente religiosa, que amaba la tierra y compartían de lo que tenían, aún siendo familias pobres. Nadie carecía de alimentos porque unos a otros compartíamos nuestro pan. Bueno, nos encontramos en la famosa Vega del barrio Cedrito. Creo que aquí se jugaba béisbol, ¿verdad, Pablín? Cuéntame algo sobre eso. Bueno, este es uno de los sitios porque estamos en Cedrito, La Prieta, el Salto que lo divide el río, y todos son riscos, o sea, la finca de sembradío. Entonces el río, con el pasar del tiempo, nos dejó esta vega. Y aquí venía gente de La Prieta, de todos estos barrios, cruzaban el río y jugábamos softball, o sea, jugábamos pelota y entre muchachos y grandes. O sea, era una de las diversiones que más nos agradaba, principalmente la gente, después de salir de la iglesia, venía aquí, se reunían, dejaban las esposas en alguna de las casas y veníamos a jugar. Aquí al frente tenemos la represa número 1, que es el embalse más pequeño de las dos plantas. Luego al ver el charco de la represa, a la parte de abajo del charco pues está la planta, que es la que con la presión del agua cuando se soltaba generaba energía eléctrica. O sea, toda esta zona pues es del río, el llano, como te digo, le llamamos la Vega de jugar pelota, y siempre hemos estado orgullosos porque de aquí se establecieron las dos plantas hidroeléctricas más importantes de Puerto Rico. Muchas gracias, Pablín. Pablo Centeno para Central Hostel.